Ay, sí, pero no como en la playa y así, Bueno, no. chicos, pues muchas gracias por Anduve por conectarse aquí como nuevamente. Denme un Así es. tiempo para hacer usar el silenciador. Y bueno, también quise ocupar este espacio para el examen final. Eh, Revisé ya el examen. Es un tanto laborioso, pero con este repaso que vamos a hacer, estos tópicos, esa pregunta que les coloqué al final del cuestionario, les va a ayudar mucho para entregar y hacer un muy buen examen final. Entonces, todavía no puedo compartirles el examen, la guía que les realicé, porque está en revisión. Pero el día viernes, que ya me den el visto bueno, yo se las hago llegar. Entonces, eh, este, estos recuadros que les hago, estas imágenes, estos esquemas, les pido que se centren mucho en ellos, porque viene información bastante relevante. Entonces, les hice varios, también les coloqué ya sean esquemas, mapas mentales. También les coloqué los resumen de aprendizaje, pero donde quiero que se centren más son en este tipo de esquemas que les coloqué. Entonces son 22 páginas, la cual una es la carátula, la segunda son los propósitos, objetivos, y una tercera página son las referencias. Miren, aquí está otro esquema sobre la política agropecuaria, suscitada entre 1940 y 1960. Aquí hay otro esquema, un esquema más, con imágenes. Y bueno, entonces, este examen final, recuerden, tiene el 15% de la ponderación total. En una primera instancia, un momento. Ok, entonces vamos a dar lectura a cada uno de los esquemas para hacer este tipo de repaso. También en la guía, chicos, les hice unas recomendaciones para poder hacer un muy buen estudio. Entonces, lo primero que siempre les pido cuando estamos frente a algún texto sobre alguna asignatura, sobre algún tipo de información que tenemos, es que primero revisemos de manera transversal de qué va nuestra información. Entonces, aquí sabemos que es una guía, por obviedad, está dividida en cuatro pasos. La quinta parte es nuestra bibliografía, nuestras referencias y el contenido de las 4 unidades que revisamos a lo largo de la asignatura. También está dividido por ejes temáticos. Entonces, tal cual lo tenemos en la plataforma, de alguna forma está de manera condensada en esta información. Entonces, una vez que visualizamos la estructura y dimos esta revisión transversal, yo les pido que elaboren algún tipo de mapa conceptual. ¿Cuáles son los conceptos que ustedes se dieron cuenta que son nuevos para ustedes y los desarrollen en un mapita? Después, revisen la infografía de todos los resúmenes de aprendizaje que yo les realicé. Pueden elaborar también mapas mentales. Eh, Otra parte es que en 4 días, revisen la unidad número 1 y así consecutivamente. En, en esta parte de divida y vencerás, ¿no? En otra parte es toma notas mientras estudien, vayan elaborando cuál es la palabra, cuál es la información que más o menos no pueden, tienen duda, vaya, que no sea tan explícita, tan detallada. Otra parte para hacer un estudio activo es, en lugar de leer pasivamente, tratemos de explicar los conceptos en voz alta o también a alguien más. Entonces, esto va a reforzar nuestra comprensión de estos tópicos. Una recomendación adicional es practica con ejemplos. También no estudien de manera eh,
vaya, como que quieran en un solo día leer toda la información, yo les recomiendo que sea al menos por unidades. Toma un descanso regular, no estudien por largos periodos y tengan una revisión constante de la información, de esta consolidación que les hago. Y bueno, el objetivo principal es pues pasar con excelente calificación este examen. Entonces, vamos a dar lectura de cada uno de los esquemas. El primer esquema que les realicé es sobre la geografía económica. Entonces, esta subdisciplina de la geografía se va a enfocar en el estudio de la distribución geográfica de las actividades económicas y cómo esta ubicación geográfica va a influir en los patrones económicos y en el desarrollo de la región. Algo similar, que es lo que vamos a hacer cuando elaboremos nuestra actividad integradora, en donde desarrollemos qué zona, qué región nos puede ayudar para esta apertura, esta maximización en el corto plazo de un tipo de parque industrial. Entonces, la geografía económica va a estudiar las generalidades de geografías, de economías de un país en un contexto de resolución de problemas. Esto es que va a permitir describir características de la geografía física y de su impacto en la dinámica poblacional, en la dinámica económica y en el crecimiento. El segundo tema es los sistemas de información geográfica en México y la importancia para la sociedad del conocimiento. Entonces, estos sistemas de información geográfica, que también son los sistemas de información económica, SIE y SIF, son herramientas tecnológicas y metodológicas que desempeñan un papel crucial en la recopilación, análisis, visualización de datos geoespaciales y económicos. ¿Cuál es el sistema de información geográfica y del sistema de información económica más importante que tenemos en México? Pues es INEGI, en donde nosotros, de alguna forma, esta información que se nos plasma, se nos ofrece, nos va a ayudar en la toma de decisiones para el desarrollo de sistemas y aplicaciones. Y entonces es una información espacial de imágenes, de algún tipo de generación de mapas, que nos puede ayudar a todo el público en general, no solamente para el tomador de decisiones, sino también para investigación, para recopilación de datos, para traducción, vaya, cualquier tipo de público que quiera encontrar y dar información de algún tipo de región. A ver, espérenme un tantito, me falté uno. Ah, sí, me falté uno. Entonces, este esquemita nos va a dar cuenta sobre la importancia de la sociedad del conocimiento. Entonces, en la sociedad del conocimiento, la información es un recurso crítico y muy importante. Y entonces estos sistemas de información geográfica y los sistemas de información económica van a permitir recopilar, analizar y compartir datos de manera eficiente y efectiva. Esto es que la sociedad de la información se transforma en sociedad del conocimiento y va a reunir elementos necesarios para alcanzar una muy buena educación, equidad, igualdad, acceso de oportunidades, gracias a estos tipos de sistemas. Y vamos a tener que los sistemas de información geográfica permiten tres cosas. Visualizar las localidades donde existe inequidad de oportunidades, donde existe desigualdad en el ingreso y presencia de algún tipo de mercado asimétrico. Van a permitir el desarrollo de productos digitales que privilegian la información para ayudarla a la toma de decisiones de los agentes económicos. Y el tercer punto es el desarrollo de tecnologías de percepción remota que son utilizadas para el análisis ambiental y regional en favor y para los ciudadanos. En este tercer esquema, si bien ya sabemos que los sistemas de información geográfica y económica desempeñan un papel crucial en México y en la sociedad del conocimiento, gracias a la proporción de herramientas para la gestión eficiente de la información geoespacial y económica. Entonces, ¿cuáles son
algún tipo de herramienta que nos va a ayudar y que va a proporcionar información a estos sistemas. Primero, indicadores económicos. Y entonces los indicadores económicos van a describir cómo los bienes son producidos y comercializados, qué tanto se comercia, qué tanto se produce. Una de las ramas de la geografía, que es la geoeconómica, es esa ciencia que estudia el territorio como una construcción social compleja y va a dar información fundamental a estos sistemas. Y por último, también ciencias como la historia, la economía, la geografía, van a ser ciencias que ayuden a la descripción de cómo los bienes se producen y son comercializados. Entonces, este esquemita es el que quiero que den, vaya, le den una lectura muy buena a todos los esquemas. El otro esquema que les realicé es sobre la reforma agraria. Entonces, la reforma agraria en México es un proceso histórico que va a empezar en el momento en el que Díaz empieza al tipo de reelección que él hacía, ¿no? Entonces, este proceso histórico son una serie de políticas gubernamentales implantadas e implementadas en el país a lo largo del siglo, a inicios del siglo XX, con el objetivo de reformar la distribución de la tierra y los derechos de propiedad agraria. Va a ir muy de la mano sobre la Revolución Mexicana. Entonces, la reforma agraria es un elemento clave de la historia de nuestro país, ya que nace como una contestación al régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Este tipo de régimen dictatorial ofrecía y favorecía a los sectores capitalistas y a las grandes compañías extranjeras. Entonces, durante este tipo de periodo denominado el porfiriato, se fomentó un modelo de desarrollo capitalista que profundizó de manera desigual a nuestra sociedad y donde se pasó de una agricultura basada en granjas familiares a una de grandes consorcios orientados hacia la explotación. Entonces, también es un tema muy importante. Eh, para finales y para después de la Revolución Mexicana, el tipo de política agropecuaria suscitada entre 1940 y 1965 fomentó y dio altas tasas de crecimiento en la producción. Era mucha la producción y era bajo el precio. Entonces, el excedente de la producción se tenía que exportar y esto propició que nuestro mercado fuera y estuviera fortalecido. Y bueno, esto es que las importaciones de alimentos se daban en altos precios. Esto ayudó a una estimulación en la inversión industrial, hubo gran ganancia de divisas, un gran financiamiento y se fortaleció de manera fundamental el sector secundario. Entonces, este tipo de política agropecuaria va amalgamada con el modelo de sustitución y el modelo industrializador de sustitución de importaciones. Entonces, más adelante se los voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son estas medidas, estas acciones que se dieron a lo largo para propiciar una política agropecuaria como la de 1940-1965? Primero, existió el Plan de San Luis, existió el Plan de Guadalupe, hubo varias reformas a la Constitución, a la Carta Magna, y el principal fue esta reforma, esta modificación del artículo 27 de la situación agraria en México. Entonces, estos son 4 puntos en los que se dio a esta política agropecuaria de 1940 a 1975, que produjo un muy buen sistema, una excelente economía para México. Entonces, déjenme adelanto para explicarles este modelo de industrialización por sustitución de importación. Entonces, este tipo de política agropecuaria desarrolló, vaya, este modelo económico. Este tipo de modelo que actualmente el que vivimos es el modelo capitalista. Entonces, este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, primero desarrolló a la industria local.
hubo un aumento en el gasto de infraestructura como proporción al gasto total, hubo una reducción de importaciones y, sobre todo, había y existía intervención estatal. Por ejemplo, la intervención estatal, parte del problema prototípico que nosotros revisamos, es, y parte de la política económica y de la política del tipo de cambio, déjenme regreso, ayudó y fortaleció al sector automotriz en México. No me recuerdo muy bien el año en donde nace Dina Camiones. Entonces, Dina Camiones era porque ya no, actualmente ya no existe, ya se vendió, pero era una fábrica, era una fabricación de autopartes y después fue una fabricación de vehículos de automotor, principalmente de transportes. Entonces es una tríada perfecta lo que pasó en esa etapa, porque los aranceles para importar transporte era muy caro por este tipo de respaldo. Entonces, lo que suscitó para Dina Camiones, y Dina Camiones creció y muchas empresas crecieron a lo largo porque existía un proteccionismo estatal. Eran altos los aranceles y esto hacía que nuestros autos fabricados y ensamblados aquí en México fueran baratos. Entonces, lamentablemente, Dina Camiones, cuando cambia al modelo capitalista, él ya no pudo competir con grandes empresas como Ford, como Chrysler, y dio su primera bancarrota por 1989, cerrando totalmente en 1996. Entonces, Autopartes RCK Motor, que es nuestro problema prototípico, nace y crece bajo este tipo de legislación del TEMEC. Entonces, recuerden, nosotros tenemos que realizar nuestra actividad integradora bajo estos lineamientos de cómo, de alguna forma, nos ayudan este tipo de tratados para hacer empresas grandes. Uno de los lineamientos del TEMEC que yo creo que va a fortalecer y va a solidificar nuestra economía es que el 90% de todas las importaciones que hagamos con nuestros vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos, el 90% debe de ser mexicano. Entonces, eso va a promover nuestra industria local, va a fomentar empresas mexicanas para hacer un verdadero intercambio comercial. Entonces, este mapita que los coloco aquí eh, son los atisbos de, cómo fue evolucionando a este tipo de modelo de sustitución de importación. Entonces, el primer detonante es la Revolución Mexicana y la usurpación de Díaz en el poder de manera repetida. El segundo detonante es esta restitución de tierras hacia los indígenas. Un plan importante para México fue la solución que da el Plan de San Luis, que lo que buscaba era justicia social. Y bueno, esto desemboca una reforma agraria en 1917, en donde se dan bases jurídicas del dominio de la nación. Entonces, estos 4 puntos, estos 4 puntos también van a desarrollar una excelente política agropecuaria de 1940 que va a fomentar el modelo de sustitución de importaciones que se va a conocer como ISI. Y entonces, ustedes como estudiantes de la licenciatura de Contaduría y Finanzas deben de desarrollar habilidades tecnológicas aplicadas y no solamente aplicables en contabilidad. Deben de profundizar sus estudios en políticas de gobierno que van a afectar a sectores agropecuarios, al sector industrial, ya que estos sectores, estas políticas van a permitir que nosotros podamos leer de mejor forma cómo se van a desarrollar los sectores y los subsectores del agropecuario e industrial. Recuerden que una de las clases de las escuelas económicas en donde se pronuncia que el verdadero desarrollo económico de un país está en su sector industrial, en su sector agropecuario, para que desarrolle su subsector industrial.
Entonces, este tipo de análisis que se van a desarrollar de estos sectores van a ser un conocimiento y van a solidificar, van a estructurar el conocimiento. Entonces, con base y con la solución para que puedan identificar problemas en el crecimiento de estos sectores y puedan dar soluciones a sus empresas, dar recomendaciones, eh, vaya. Y bueno, la economía y los sectores económicos del país tenemos que tener en cuenta que siempre se van a interrelacionar. Entonces, y se van a apoyar específicamente en el sector terciario. Y bueno, un ejemplo del sector terciario es digamos, es obviedad, ¿no? Es uno de la parte de los transportes, que permite el flujo de mercancías, apoyan el comercio, fomentan la cadena de valor y bueno, de alguna forma, solidificando el sector agropecuario, nosotros vamos a poder solidificar este sector terciario. Y uno de los ejemplos que existen del sector terciario es el de los transportes, que van a permitir esta fluidez. Y bueno, recordando también que la economía es esa ciencia que estudia la producción de cómo, digamos, el sector agrícola. La producción, eh, la, el consumo y la logística, esa forma de llevar, para cerrar esta ventana, para, para mover, para modificar, para llevar todas esa producción que se realizó a cualquier tipo de región que se requiera. Y bueno, es importante siempre contextualizar el gasto del sector servicios, ya que este va a permitir un vínculo con el crecimiento, participación empresarial del país. Entonces, recordemos que el sector que actualmente México tiene y contiene más del PIB es esta parte del sector servicios. Y bueno, para repuntar, este modelo de industrialización, por sustitución de importaciones, fue el modelo en el que México se mantuvo en una economía bastante buena. Pero yo creo que era más importante esta intervención estatal, en donde también existían muchas empresas eh, paraestatales, empresas del gobierno, y que bueno, finalmente y lamentablemente fueron vendidas por el modelo capitalista con, con Salinas de Gortari. Y entonces, algunas de las características de la política exterior nos van a permitir observar el tipo y la tasa de cambio que existen para nosotros leer y o mantener un nivel de satisfacción. Entonces, este es un ejemplo que se les va a presentar en donde ustedes deben, ante el consejo de una empresa, deben de realizar un breve resumen de la información sobre la satisfacción de los clientes en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un resumen? ¿Cómo podemos hacer un informe para la empresa a la que trabajamos? Entonces, primero debemos de identificar si la tasa de cambio va a determinar el nivel de satisfacción. Y bueno, esto nos va a ayudar para analizar e identificar las características de la política exterior y arancelaria de nuestro país. Entonces, va a ser muy importante esta lectura también. Y bueno, también una de las partes muy importantes a desarrollar para el examen es que les van a dar este texto y con base en el texto ustedes deben de dictaminar y dar lectura a diferentes preguntas de una gráfica que les van a mostrar. Entonces, las metodologías aplicadas a los sistemas de cuenta que actualmente utilizan los contadores y financieros van a garantizar la actualización de documentación. Nos van a poder evitar pérdida de información, nos van a favorecer la calidad en esta información. Entonces, toda la información que nos da INEGI, nos dan los sistemas de cuentas nacionales, algún tipo de encuesta nacional sobre el balance anímico general, vaya, cualquier tipo de encuesta que nos den, nos va a dar información que nos va a ayudar para, de alguna forma, dar algún tipo de solución.
Entonces, ubicándonos precisamente en el sector secundario, en donde nosotros vamos a realizar el servicio social, ustedes van a tener acción en la industria automotriz. Por ejemplo, este examen dice sector secundario, pero en definitiva es el sector terciario, en donde se encuentra la industria automotriz. Y bueno, la empresa a la que nos vamos a dedicar y nos vamos a enfocar es una empresa que fabrica autopartes. Entonces, dentro de todas las actividades de la empresa, se mide el nivel de satisfacción de los clientes, en donde este parámetro es de gran utilidad para saber si debe o no implementarse alguna estrategia que mejore la percepción de la calidad de los productos. Nosotros, como practicantes de contabilidad y finanzas, debemos de realizar un reporte para la empresa y seleccionar opciones correspondientes de acuerdo a este contexto. Entonces, nuestro trabajo va a consistir en generar un tipo de reporte para el área administrativa que ayude a conocer condiciones del mercado que podrían impactar en el desempeño y en el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, se nos va a presentar esta gráfica, en donde en la parte del eje de las X vamos siempre a tener los años y en el eje de las Y vamos a tener algún tipo de porcentaje o el número. Entonces aquí nos está mostrando puntos suspensivos, esta es nuestra gráfica, que van a dar cuenta de la balanza comercial. Y la raya fija es la balanza de pagos. Entonces esta es una información sacada del Fondo Monetario Internacional. La tarea a desarrollar es que nosotros vamos a interpretar, a evaluar cuáles serían las relaciones comerciales en el ramo, si son favorables para el país y la relación que existe entre la balanza comercial. A ver, denme un momentico. Ah, listo. Entonces, nosotros aquí vamos, y bueno, vaya, nos van a dar siempre opciones. Pero entonces, lo primero que tenemos que interpretar, balanza comercial, punto suspensivo, y balanza de pagos, la línea seguida. Entonces, ¿cuál sería la interpretación para esta gráfica? Entonces, nosotros vamos a observar que la balanza comercial, en esta parte, observe, para 2002 a 2005, está ganando terreno desde 1999. Es una tendencia al alza. Entonces, está ganando terreno y la tendencia en el periodo más reciente, digamos en este caso, 2002-2005, es creciente. Entonces, en 1981 tuvo un alza considerable, después tuvo una baja, para 1987 otra vez un alza, y después hubo una tendencia a la baja. Para 1994 fue al alza, tuvo una baja para 1997, pero de 1997 a la fecha es una tendencia a la alza. Entonces, por eso, por esta tendencia al alza desde 1997, podríamos decir y esperar que las relaciones comerciales en el ramo sean positivas para el país y para la empresa. Solamente con esta lectura, porque estamos hablando de aproximadamente de 1998. En el último trimestre, yo creo que de 1998, se presentó un alza significativa. De 1900, estamos hablando casi de 7 años. Sí, 7 años que ha mantenido esta línea, digamos, al alza. Y entonces esa sería nuestra respuesta correcta. Ahora bien, tenemos esta gráfica. Vamos a observar que en el eje de las X, en esta línea horizontal, vamos a tener los años y en esta el porcentaje. Línea fija es las exportaciones. Línea punteadita es las exportaciones de maquila. Y la X, bueno, los puntos suspensivos, que serían el punto más seguido, serían las exportaciones
el resto de exportaciones con respecto a los totales. Entonces, la pregunta más acertada para este caso les van a colocar cuál de estas opciones no es la que se identifica esta gráfica. Entonces vamos a observar que las exportaciones por petróleo, XP, que es línea seguida, cada vez fueron menores, pero siempre fueron positivas. Entonces la primera es correcta. Y aquí nos dice la que no describe la gráfica. La segunda es las exportaciones por petróleo cada vez fueron menores y las de maquila crecen de manera sigmoidal. Sigmoidal significa a sigma, que es que nuestra gráfica, nuestra línea más bien, está en S. Y entonces vamos a observar que sí fueron menores las exportaciones por petróleo. Aquí buscamos exportaciones por petróleo XP. Fueron cada vez menores, efectivamente. Y las de la maquila, en este caso esta, pues sigmoidal. Entonces aquí realiza unas pequeñas S. El resto de las exportaciones son más o menos constantes después de 1984. 1984 y vemos que son constantes el resto de esta de arriba. Y la que no es son las exportaciones por petróleo cada vez fueron menores y las de maquila también. Aquí vamos a observar que las de maquila siempre tuvieron una tendencia a la alta. Y entonces esta cuarta no es la más adecuada. Y la última gráfica que nos van a presentar es parte de la balanza comercial de México y nos van a pedir que resolvamos si es verdadero o falso que la balanza de pagos tiene un comportamiento positivo en el periodo de 2020. Vamos a recordar que en el eje de las X siempre vamos a tener los años, que en este caso se va a dividir por trimestres. Aquí vamos a ubicar 2020 y nos dice que si tiene un comportamiento positivo de manera general. Entonces, vamos a observar que no tiene un comportamiento positivo, al contrario, tiene un comportamiento negativo. Y en este caso, nuestra respuesta es falso. Entonces, chicos, ¿alguna duda, alguna sugerencia sobre esta información que les presenté de su examen final? Les pido que le den una segunda leída bien a estas gráficas para que aprendamos a observar y poder dictaminar cuál sería la opción más adecuada, más fundamentada, más en este caso de que nos den opciones en esto, de la participación sectorial en exportación. Entonces, ¿dudas, chicos? ¿Comentarios? Solo la última gráfica, la que estaba. Sí, ¿esa qué? Bueno, el comportamiento 2020, bueno, yo veo que es positivo porque, bueno, va hacia arriba hasta llegar al 2021. O la estoy interpretando aquí. Aquí nos dice El primer 2020. trimestre sí está bajo, pero bueno, de ahí en adelante es positivo, ¿no? No, pero mira, si es positivo, siempre ha sido positivo, mira. Ajá, sí, pero Y, va a la alza, ¿no? Porque, y aquí bueno, nos sí está dice bajo. 2020. Entonces, Ujú. con respecto a todos los años, este es el que tiene más abajo, el 2020. Mira, aquí está. De este punto a este punto vamos a observar la gráfica. Entonces, en esta parte es negativo. Sí, Entonces, exacto. ¿sí? Ajá. Maestra, Ok. Nada más déjame acabo. Sí quedó bien solucionado. sí, Sí, entiendo ¿Sí? perfectamente que aquí está bueno, es la parte más baja. Ajá. Bueno, de ahí pues vuelve a tener un alza, ¿no? Es por eso que, Así es, pero recuerda que dice, tiene un comportamiento positivo bueno, leámosla toda. La balanza de pagos en general tiene un comportamiento positivo en el periodo 2020. Si fuera el año 2022, sí realmente sería de manera general un comportamiento positivo en esta parte. Pero respecto a todos estos años de 2012 a 2023, el 2020 tiene un comportamiento negativo. Por lo oh, tanto, esta pregunta es falsa. Vaya.
¿Ok? Ok, ese trimestre, ok. ¿Vale? ¿Y alguien más? ¿Por ahí escuché una voz? Bueno, es que viene en la pregunta del formulario esa gráfica. Ajá, Y también algo que yo analizaba era que en el 2020, por el impacto que hubo con lo de la pandemia, por eso fue a la baja. claro. Muy buen, excelente análisis. Yo también veo que, bueno, en la balanza de pagos trabajan por trimestre, ¿no? Los análisis. Así es. Pero aparte de esos de esos tres periodos trimestrales, no, perdón, o Cuatro. cuatrimestrales. Bueno, el caso es que son tres. Aparte trabajan el anual, que es en donde ya generalizan si es positivo o negativo Así es. la conducta, ¿no? Ujú. De las cuentas. Entonces, a veces en un trimestre, por ese lado comprendo al compañero, porque a veces en un trimestre te muestra que hay un superávit, pero como se ve ahí, ¿no? A lo mejor empezó bien, pero después se fue para abajo, ¿no? En el segundo trimestre hubo un déficit en lugar de haber este superávit. Así es. Y es, supongo yo, que lo que se promedia, ¿no? Al final de cuentas en cada año, para generalizar si hubo un déficit o un superávit en la balanza. Entonces yo creo que puede haber cierta confusión por ese caso, ¿no? Ujú. Por los diferentes periodos que manejan, pero sí, bueno, en lo personal sí veo que es a la baja y pero bueno, quería yo comentarlo un poquito porque sí es un tanto confuso por ese lado. Sí, así es. Sería oportuno revisar cómo se comportó de manera anual para poder, digamos, dar una respuesta más acertada. Sí, déjenles busco esa información y se las comparto aquí en otra diapositiva. Entonces, chicos, voy a pausar el video. Les doy las gracias por conectarse. Nos estamos viendo. Si llegaran a tener alguna duda, alguna información, voy a dar una pequeña sesión el día sábado para dudas, más información, no sé, lo que lleguen a necesitar. Todavía no les confirmo la hora, pero sería el día sábado. Y el miércoles nos estaríamos viendo para algún tipo de información adicional. Les presento la gráfica del 2020 de manera anual y bueno, alguna otra duda que lleguen a tener. Entonces, pues muy bonita noche, que estén muy bien y nos estamos viendo el sábado si llegan a tener dudas. Que pasen excelente noche. Gracias, Gracias, buenas noches. Nuevamente, profesora. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mucha suerte en su examen. Gracias. Gracias.